Nunca he sido de creer en fantasmas. Cuando uno entrena boxeo por años, te acostumbras a que el miedo sea una sensación física. El cuerpo tenso, los latidos fuertes, la respiración corta, pero nunca lo asocias con algo que no puedas golpear. A mis 20 años recién cumplidos, el gimnasio se me había vuelto rutina. Quería algo más, algo que me hiciera sentir rudo, fuerte, útil. Así que decidí dejar los guantes en pausa y buscar un trabajo que me pusiera a prueba de otra manera. Un amigo me habló de una empresa de seguridad privada. Pagaban bien y además ofrecían bonos nocturnos. Fui sin pensarlo 2 veces. El tipo que me entrevistó era un hombre mayor, de traje gris y mirada cansada. Me preguntó por mis antecedentes, mis turnos disponibles, y luego soltó la pregunta más rara que alguien me había hecho en una entrevista. ¿Le tiene miedo a los fantasmas? Me reí. Pensé que era una broma. No, señor, a los vivos les tengo más respeto. El hombre ni sonrió. Me sostuvo la mirada y repitió, despacio. No, se lo pregunto en serio. Aquí eso importa. Me encogí los hombros. No creo en eso, y si existieran, no creo que puedan lastimar a nadie. El tipo suspiró. Ojalá mantenga esa idea, porque lo que le voy a ofrecer es un puesto especial. No quiso darme más detalles, solo dijo que era en un hospital, que necesitaban un guardia fijo en el turno nocturno y que si aguantaba 6 meses sin pedir cambio, habría un bono extra. Firmé sin pensarlo. El contrato tenía cláusulas extrañas. Se compromete a permanecer en su puesto sin abandonar el perímetro por causas no justificadas. La empresa no se responsabiliza por alteraciones emocionales derivadas de experiencias sensoriales extraordinarias. Lo tomé como burocracia absurda. El día que me asignaron al hospital, el supervisor me acompañó a una torre baja, algo apartada de las principales. Era una garita pequeña, apenas cabían 2 personas y un escritorio con un monitor dividido en 8 cámaras. Este será su punto de control. Desde aquí vigila accesos, movimientos en los pasillos y cualquier anomalía, me explicó. Cuando ya se iba, me lanzó una advertencia con una media sonrisa. Ah, y un consejo. No tome café por las noches. ¿Por qué? ¿Me va a dar sueño? Bromeé. No, porque aquí cuando el miedo se mezcla con la cafeína, la gente empieza a ver más de lo que debe. La primera noche fue tranquila. El silencio en ese hospital era distinto, espeso. Apenas se escuchaban los zumbidos del monitor y el eco lejano del aire acondicionado. A medianoche, cuando el sueño empezaba a pesarme, oí algo. Un sonido zurdo, rítmico, que venía de afuera. Pum, pum, pum. Parecía el rebote de un balón. Miré las cámaras. En una de ellas se veía la cancha exterior, iluminada por un par de farolas. Vacía. Volví a mirar el monitor. Nada. Pero el sonido seguía, más cerca. Pum, pum, pum. Me levanté, abrí la puerta de la garita y salí un poco. El aire nocturno me golpeó la cara. El sonido se detuvo. Cerré la puerta, la aseguré con llave. Esa noche no avisé nada, solo mandé un mensaje de rutina. Todo normal. Mentí. El día siguiente el supervisor me recibió con una sonrisa cansada. ¿Todo bien anoche? Sí, mentí otra vez. Él arqueó la ceja. ¿Escuchó el balón o vio las manitas? Se me heló la sangre. ¿Cómo dijo? Algunos las ven en la ventana, otros detrás de la silla. Una vez las vieron sosteniendo la puerta para que no cerrara. ¿Cuál le tocó a usted? No supe qué responder. Las del asiento, murmuré. Ah, entonces le cambian la silla. No se preocupe, ya está acostumbrado el personal. ¿Y por qué no arreglan eso? ¿Por qué no se puede arreglar lo que no está roto, hijo? Este hospital es especial. No supe qué responder. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en renunciar. Pero no lo hice. A veces uno quiere probarse a sí mismo que no se deja vencer por el miedo. No sabía que esa decisión iba a marcar el principio de algo mucho más oscuro. La tercera semana de trabajo me asignaron oficialmente el turno nocturno permanente. El supervisor me dijo que era una buena señal. Si el hospital no te ha corrido en 15 días, ya te adoptó. No supe si lo decía en broma o en serio. Para entonces, el sonido del balón había dejado de aparecer, pero el silencio se había vuelto más pesado. Era como si el lugar esperara algo. Yo trataba de mantener la rutina, revisaba cámaras, anotaba movimientos, hacía rondas cortas por los pasillos cercanos, pero había zonas que me ponían incómodo, especialmente una, el sótano. No era una zona a la que tuviera que bajar, pero había una cámara que lo mostraba, un pasillo largo, paredes húmedas, iluminación pobre. De vez en cuando el foco parpadeaba. Cada vez que pasaba por esa cámara, sentía que algo me miraba de vuelta. Esa noche, mientras revisaba los monitores, escuché un golpecito en la ventana. No fuerte, solo un toque leve. Me giré. Nada. Pensé que era el viento hasta que volvió a sonar, más insistente. Tac, tac, tac. Me acerqué a la ventana y apunté con la linterna. Nada. Pero cuando bajé la mirada, en el reflejo del vidrio, vi un movimiento detrás de mí. Giré rápido. Solo estaba la silla, la maldita silla nueva que habían traído para reemplazar la otra. Y sin embargo, me pareció ver una sombra pequeña moviéndose junto a ella. Respiré hondo y me obligué a mirar otra vez el monitor.
Fue entonces cuando la cámara del sótano se activó sola, con un clic fuerte. En la pantalla, una figura. Alguien estaba de pie frente a la cámara, inmóvil. ¿Quién carajos está ahí abajo?, dije por radio. Silencio, solo el ruido del canal abierto. Revisen el sótano, ordené. Estoy viendo a alguien en cámara 7. Un guardia respondió desde la torre principal. ¿Quieres que bajemos nosotros o vas tú? Yo miré la imagen. La figura seguía ahí, quieta, mirando directo al lente. Tenía algo raro en la cabeza, una especie de sombra o capucha. No, no se preocupen, solo aseguren el perímetro. Yo voy. Apreté el bastón telescópico, el radio, y salí de la garita. El aire afuera estaba más frío de lo normal. Mientras bajaba por la rampa que llevaba al sótano, el olor cambió. Una mezcla de humedad, metal y algo más, algo rancio, como carne vieja. Al llegar abajo, vi la puerta metálica abierta. No debía estarlo. Dentro, las luces titilaban, haciendo que las sombras parecieran moverse solas. «¿Hola?», llamé, con la voz un poco más tensa de lo que quería admitir. «No puede estar aquí, señor. Es área restringida». Algo se movió al fondo del pasillo. Una silueta humana. «¡Ey!», avancé un paso. «¡Alto ahí!». El hombre se detuvo. Llevaba una bata, o eso parecía. Su rostro estaba pálido, casi gris. «¿Dónde está la torre 7?», preguntó con una voz ronca, quebrada. «¿Perdón?». «La torre 7. Dejé mi carro ahí». Lo miré sin entender. «Señor, no puede estar aquí abajo. Si dejó su carro, venga mañana. Hay personal de día que puede ayudarle». El hombre asintió despacio y comenzó a caminar hacia la salida. No lo seguí. Me quedé quieto, observando cómo desaparecía por el pasillo. Pero cuando volví a mirar las cámaras, algo no cuadraba. El hombre no aparecía en ninguna otra cámara. Era como si hubiera dejado de existir apenas dobló la esquina. Avisé por radio. «¿Ven a alguien saliendo por el acceso sur?». «Negativo, nadie ha pasado». «Pero lo acabo de ver bajar por el pasillo. ¿Seguro?». «Seguro, no hay movimiento en las cámaras exteriores». Cerré el canal. El frío del sótano parecía haberse metido en mis huesos. Volví a la garita, tratando de convencerme de que era un paciente confundido o alguien que se había escapado de alguna torre. Hasta que el supervisor llegó la mañana siguiente y apenas le conté, soltó una risa nerviosa. «¿Te preguntó por la torre 7? «Sí, dijo que dejó su carro ahí». «Entonces te va a volver a buscar». «¿Qué? ¿Por qué?». El hombre suspiró. «Porque ya lo ha hecho antes». Y luego me contó la historia. 5 años atrás, un médico del hospital murió durante una cirugía. Tuvo un paro repentino. Su auto seguía estacionado en la torre 7. Desde entonces, varios guardias y algunos enfermeros habían dicho verlo deambulando, siempre preguntando por su carro. Nadie se atrevía a decirle dónde estaba. Decían que mientras siguiera buscándolo, el alma no descansaría. Yo me quedé callado. No quería creerlo, pero tampoco podía negarlo. Lo había visto. Había sentido el aire helado de su paso. «La próxima vez que lo veas», dijo el supervisor, dándome una palmada en el hombro, «dile dónde está, a ver si así se va». Me reí, pero sin ganas. «¿Y si no se va?». Él me miró serio. «Entonces cuídate. Ese hombre no es el único que busca algo aquí abajo». Esa noche no pude dormir. Me quedé frente a las cámaras, observando. La cámara del sótano parpadeaba. Cada tanto me parecía ver algo moverse detrás de los focos, sombras, figuras pequeñas, algo que pasaba corriendo. Y a veces juraría que escuchaba, desde allá abajo, el eco de un balón rebotando. Pum, pum, pum. Solo que esta vez, el sonido subía por las escaleras. El supervisor tenía razón. El hombre del sótano volvió. Pasaron 3 noches tranquilas antes de que lo viera de nuevo. Eran casi las 2 de la mañana. Yo revisaba las cámaras cuando noté un destello en la del estacionamiento subterráneo. Una figura caminando lentamente. El mismo rostro gris, la misma bata. Esta vez no esperé. Tomé el radio y bajé con la linterna. El aire olía a óxido y desinfectante. El pasillo estaba vacío, pero se escuchaban pasos. No los míos. Lentos, arrastrados. «Señor, no puede estar aquí», dije. «Le voy a acompañar a la salida». La voz respondió desde el fondo, como si viniera de todas partes. «No puedo irme hasta encontrar mi carro». «Está en la torre 7», le dije, repitiendo las palabras que me habían recomendado. «En el 3er nivel del estacionamiento». Silencio y luego una respiración profunda, como un suspiro que salió de las paredes. «Gracias». Y desapareció. No caminó, no giró, simplemente ya no estaba. A la mañana siguiente la noticia corrió por todo el hospital. En la torre 7 el personal había visto a alguien dentro de un carro viejo, una silueta sentada en el asiento del conductor. Cuando fueron a revisar, no había nadie, pero el auto estaba abierto y en el tablero una huella marcada con polvo, una mano gris perfectamente delineada. Desde ese día, las cosas se descontrolaron. Las cámaras captaban movimientos donde no había nadie, puertas que se cerraban solas, sombras caminando por pasillos vacíos, y yo, cada noche, sentía que el hospital respiraba.
Las luces titilaban al compás de algo invisible, y en mis oídos a veces el eco inconfundible del balón. Pum, pum, pum. Solo que ya no era un solo sonido. Eran varios, como si más de un niño jugara en los pasillos oscuros. La cuarta semana empezó tranquila, pero duró poco. El supervisor me había pedido revisar las cámaras cada hora, registrar todo, incluso ruidos. Así que cada noche llenaba hojas enteras con detalles absurdos. 22 horas, sin novedad. 22:30 horas, puerta chirría. 23 horas, foco parpadea. Parecía ridículo, hasta que el foco que parpadeaba empezó a proyectar algo más. A las 2 de la mañana, mientras anotaba, noté una sombra cruzando por la ventana de la garita. Pequeña, rápida. Me levanté de golpe, apunté con la linterna. Nada. Cuando volví a sentarme, algo me heló la sangre. En el reflejo del monitor, detrás de mí, una figura. Un niño, de pie, justo al otro lado del vidrio. No podía tener más de 7 años. Piel azulada, ojos hundidos, y una sonrisa que no encajaba con ese rostro. Me levanté tan rápido que la silla cayó. Corrí hacia la puerta, pero al abrirla, el pasillo estaba vacío. El aire olía a humedad, como a tierra mojada. Solo el sonido de mis pasos resonaba. Volví a cerrar, temblando. Miré las cámaras, buscando alguna explicación. Nada. Hasta que en la cámara 3, la que apuntaba hacia el área pediátrica, abandonada hacía años, vi movimiento. Una pelota rodando sola, despacio, hasta chocar con una camilla. A la mañana siguiente, el supervisor revisó el registro. ¿Otra vez el balón? Negué con la cabeza. No, esta vez fue un niño. El hombre frunció el ceño. ¿Dónde? En la ventana. Él palideció. Entonces no abras más esa garita de noche. Mantente dentro. ¿Quién era ese niño? Pregunté. Me miró sin responder. Solo dijo, algunos creen que es el mismo que perdió las manos. Pasaron 2 noches sin incidentes, hasta que me asignaron una ronda especial. Debía inspeccionar la Torre C, tercer piso, una sección cerrada desde hacía años. El supervisor me entregó una llave oxidada. Solo revísala y regresa. No te detengas ahí más de 5 minutos. Subí por las escaleras. El aire se volvía más frío conforme ascendía. En las paredes, carteles viejos de campañas médicas. Puertas numeradas, selladas con cinta amarilla. Al llegar al final del pasillo, encontré una habitación que no aparecía en el mapa. 307A. El número estaba raspado, como si alguien lo hubiera querido borrar. Metí la llave, giró con dificultad. Dentro, oscuridad total. El olor era insoportable, algo entre desinfectante rancio y carne podrida. Encendí la linterna. Camas oxidadas, sábanas rotas, y en la pared del fondo, marcas. Pequeñas huellas de manos hechas con algo oscuro, reseco. Retrocedí un paso. Una corriente helada me rozó la nuca. La puerta se cerró sola con un golpe. Golpeé, intenté abrir. Nada. El aire se volvió denso, como si la habitación respirara. Y entonces escuché una risa. Infantil. A mi derecha. Giré la linterna. Las huellas. No. Las huellas estaban en la pared, dejando un rastro húmedo, fresco. Me lancé contra la puerta, logré abrir y corrí por el pasillo. Cuando llegué a la escalera, escuché la voz del niño, susurrando desde el fondo del corredor. No cierres la puerta. Todavía jugamos. Esa noche no dormí. Al día siguiente, busqué al supervisor y le exigí respuestas. ¿Qué pasó en la Torre C?, le pregunté. Él me miró con un cansancio que parecía viejo. Nada que te interese, muchacho. Me interesa. Estoy arriesgando la cabeza ahí adentro. Suspiró y abrió un cajón. Sacó un sobre manila, marcado con el sello del hospital. Me lo tendió. Léelo, pero aquí, y no lo saques de la oficina. Dentro había recortes de periódico, informes internos, fotografías, en blanco y negro. Niños con vendajes, una enfermera con la mirada perdida, y un titular. Tragedia en el hospital. Explosión en laboratorio experimental pediátrico. Deja 3 muertos y un desaparecido. Leí los nombres. El desaparecido, Luisito Arango, 7 años. Última ubicación, Torre C, habitación 307A. Me quedé sin aliento. ¿Desaparecido? Nunca lo encontraron, dijo el supervisor. Solo sus manos entre los escombros. Esa noche, mientras revisaba las cámaras, me pareció ver algo nuevo. En la cámara de la Torre C, justo frente a la puerta 307A, una sombra, pequeña. Y al lado, lo que parecían 2 manos apoyadas contra el vidrio. Pum, pum, pum. El sonido volvió,
Pero esta vez, el balón rebotaba dentro de mi cabeza. Las noches siguientes el hospital parecía más vivo, o más muerto. Las luces parpadeaban a horas exactas, las cámaras captaban interferencias que formaban figuras, y a veces, entre el ruido blanco del sistema, se escuchaban voces. La primera vez fue a las 3:13. Una voz infantil distorsionada. ¿Jugamos? Me aparté del monitor. Apagué el sonido, pero la voz seguía. Esta vez detrás de mí, susurrando al oído. No cierres la puerta. Giré con el mazo en alto. Nada. Pero en la pantalla, la cámara de la garita mostraba algo imposible. Yo sentado frente al monitor, y detrás de mí, un niño de pie mirándome. A la mañana siguiente pedí cambio de torre. No me lo dieron. No puedes irte todavía, me dijo el supervisor. El contrato es por 6 meses. Esto no es normal. Nada aquí lo es. Y mientras salía de la oficina, lo escuché murmurar. Si él ya te habló, no te va a dejar ir. El supervisor no lo dijo directamente, pero lo entendí. Si seguía ahí, tarde o temprano tenía que bajar a la morgue. El acceso estaba detrás del área de mantenimiento, en un pasillo de los que el hospital olvidaba iluminar. Puertas metálicas, tubos de agua que goteaban, olor a desinfectante barato. Esa noche, el sistema de cámaras se trabó. La pantalla mostraba solo nieve gris. Así que agarré la linterna y bajé a revisar manualmente. El pasillo era largo y húmedo. A lo lejos, una luz parpadeaba. Se escuchaba un zumbido eléctrico, y bajo él, algo más suave. Un susurro. Era un sonido que se movía, que se escondía entre los ecos. Parecía el murmullo de alguien rezando o llorando bajito. Cuando llegué a la puerta de la morgue, la encontré entreabierta. Por dentro salía un aire helado, casi antinatural. «Hola», llamé. Nada. Entré. Las planchas de acero brillaban con el reflejo de mi linterna. El sonido del motor de los refrigeradores marcaba un pulso lento, casi cardíaco. Y entonces vi algo sobre una de las camillas. Una pelota, de goma, vieja, sucia. La toqué con la punta del bastón. Rebotó una vez, 2 veces, 3. El sonido llenó la morgue. Pum, pum, pum. La puerta se cerró de golpe. El aire se congeló. Y detrás de mí, una voz infantil dijo: «No te dije que no cerraras la puerta». Después de esa noche, el intercomunicador de la garita empezó a activarse solo. Primero fue un clic, apenas un ruido. Luego una respiración. Y una voz. «¿Por qué me dejaste ahí?», susurró. Yo me quedé helado. ¿Quién habla? Silencio. Luego un llanto suave, ahogado. «Me duele». Apagué el sistema, pero a los pocos minutos volvió a encenderse. La misma voz, más clara. «Baja a jugar». La señal provenía del canal de la morgue, pero nadie debía estar ahí a esa hora. Llamé al supervisor. «El intercomunicador está fallando. Se escucha un niño», dije. «Desconéctalo», respondió él con voz seca. «Y no contestes. Nunca contestes cuando te hablen por ahí». Esa noche no dormí, y a las 3:13 de la madrugada, el hospital cambiaba. No era solo la oscuridad, era otra atmósfera. Los relojes parecían detenerse un segundo. Los ruidos se amplificaban. Ese turno se volvió mi infierno personal. Cada noche, a esa hora exacta, algo pasaba. Una puerta que se abría sola, una cámara que mostraba una figura donde no debía haberla, una voz llamándome por mi nombre, como si alguien respirara justo detrás del monitor. Empecé a dejar el termo de café cerrado, igual que me habían aconsejado. El cuerpo lo pedía, pero la cabeza no resistiría otra noche con alucinaciones. Un martes, mientras hacía la ronda del pasillo norte, las luces se apagaron, completamente. Solo mi linterna iluminaba un círculo pequeño de polvo, y en ese círculo vi pasos marcados, pequeños, húmedos, avanzando delante de mí. Seguí las huellas hasta el ascensor. Las puertas se abrieron solas. Dentro, vacío. Solo un olor a tierra y flores marchitas. «Torre 7», dijo una voz infantil desde los parlantes del techo, y el ascensor empezó a moverse sin que yo tocara nada. El ascensor se detuvo con un golpe seco. Las puertas se abrieron, y el olor cambió. Desinfectante, óxido, y algo más. Sangre. En el suelo una línea roja, delgada, irregular, como si alguien hubiera arrastrado una mano. La seguí hasta una puerta sin letrero. Cada paso sonaba hueco, amplificado por el silencio absoluto. Al empujar la puerta, la linterna iluminó una habitación pequeña, blanca, con un solo camastro. Sobre el colchón un charco seco. Y en la pared escrito con algo oscuro: «No me encontraron». El aire se volvió pesado. Una gota cayó sobre mi cuello, fría. Miré hacia arriba, el techo manchado, goteando lentamente. Rojo. Salí corriendo, sin mirar atrás. Cuando llegué al pasillo, la línea de sangre había desaparecido. Solo quedaban mis huellas marcadas en el suelo. El supervisor me encontró al amanecer, sentado en la garita, blanco como el yeso. No preguntó nada,
Solo dijo, «Ya te habló, ¿verdad?» Asentí. Entonces no es cuestión de irte o quedarte. Es cuestión de cuánto vas a aguantar antes de que te lleve con él. La Torre B tenía un corredor que conectaba con urgencias, una pasarela de vidrio que cruzaba sobre un patio interior. De día parecía normal, de noche, un túnel suspendido en la nada. Esa madrugada me tocó pasar por ahí. El supervisor quería comprobar si las cámaras nuevas estaban bien orientadas. «Solo pasa y revisa», me dijo. Eran las 2:30. El vidrio crujía bajo mis botas. El hospital dormía. Abajo, el patio era una masa negra. En mitad del pasillo, algo golpeó el vidrio, del otro lado. Un golpe seco, con la fuerza de un puño. Di un salto. La linterna barrió la superficie y vi la marca. Una mano, pequeña, con 5 dedos perfectos, azulados, pegados al cristal desde afuera. Retrocedí conteniendo la respiración. Las luces del pasillo empezaron a parpadear. El golpe se repitió una y otra vez. ¡Tac! 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 Y entonces escuché risas, de niños, múltiples. Venían de debajo de mis pies, del vacío del patio. Corrí hasta el final del corredor. Al cruzar la puerta, oí el sonido del vidrio agrietándose. Me giré. La marca de la mano seguía ahí, pero ahora sangraba. Una gota roja resbaló lentamente, como si la piel del cristal se hubiera abierto. Esa noche volví a la garita decidido a mantener la calma. Dejé la linterna, me serví té en lugar de café, respiré hondo. El monitor mostraba las 8 cámaras como siempre, todo quieto, todo vacío. Pero la silla, esa maldita silla nueva empezó a moverse. Primero apenas 1 centímetro, luego giró lentamente sobre su eje, una vuelta completa, otra, como si alguien invisible estuviera sentado jugando con el movimiento. Me quedé mirando, la pantalla parpadeó, y en una de las cámaras, la que daba a la garita, aparecí yo, sentado en la silla. Solo que no era exactamente yo. La imagen mostraba mi cuerpo, pero la cabeza giraba en dirección contraria, al ritmo de la silla. Toqué el monitor, tratando de apagarlo. Nada. La imagen siguió girando hasta que la cabeza del reflejo me miró directamente a los ojos y sonrió. El monitor se apagó con un chasquido. El aire olía a ozono, y la silla, ahora inmóvil, estaba girada hacia mí, esperándome. Después de lo de la silla, empecé a notar otra cosa. Los monitores no solo mostraban imágenes, a veces reflejaban ojos. Al principio creí que era cansancio, pero una noche, al mirar la cámara del sótano, vi claramente 2 puntos blancos en la oscuridad. Parpadeaban, y cada vez que lo hacían, las luces del pasillo parpadeaban también. Grabé el video en mi teléfono. Al reproducirlo, solo se escuchaban golpes, como si alguien golpeara la pantalla desde adentro. Pum, 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 el mismo ritmo del balón. Volví a mirar el monitor y sentí que algo estaba justo detrás. Giré. Nada. Pero el vidrio del monitor ahora tenía marcas de dedos desde adentro, empapadas en algo que parecía condensación o sudor. Me ofrecí a cubrir un turno doble. Pensé que si me enfrentaba más tiempo al hospital, el miedo perdería fuerza. Error. A medianoche, mientras caminaba por el pasillo principal, escuché pasos detrás de mí. No uno, varios. Parecía un grupo de niños descalzos corriendo. El sonido se acercaba. Me giré con el bastón alzado. Nada, pero el suelo tenía huellas húmedas y cada huella iba dejando una mancha más oscura hasta formar una línea roja, el mismo camino que había visto en la Torre 7. Seguí la línea, temblando, hasta la puerta de la morgue. Estaba abierta de par en par. Dentro, el aire vibraba. Podía oír susurros y risas apagadas y el eco de un balón que rebotaba, despacio, como si me esperara. «Ya vine», dije, sin reconocer mi propia voz. Silencio, un golpe seco y un susurro casi feliz. «Ahora sí, jugamos en serio». Las apariciones del niño eran ya parte del turno, pero esa noche no fue él quien se presentó. En la cámara del pasillo norte apareció una figura alta, con bata blanca. El rostro era una mancha gris. No había ojos, ni boca, ni nada que indicara expresión humana, solo la forma de una cabeza. La figura avanzaba con paso lento, arrastrando algo. Un sonido metálico, repetitivo, raspando el suelo. Fui hasta allí con el bastón y el radio encendidos, tratando de convencerme de que era un médico rezagado. Al llegar, el pasillo estaba vacío. Solo quedaban marcas, como si alguien hubiese arrastrado un bisturí gigante por el piso. La seguí hasta el final del corredor, y ahí, en la pared, había un dibujo hecho con sangre seca.
2 círculos por ojos y una sonrisa torcida. El radio chilló con estática y una voz salió de fondo, roca, quebrada. Doctor Arango, presente. Me quedé helado. Ese era el apellido del médico, que según el supervisor, había muerto buscando su carro. A las 3:13, todas las alarmas del hospital sonaron a la vez. Monitores, detectores de humo, sirenas de pasillo. El caos resonó como un grito metálico. Corrí a la consola para revisar el origen. La pantalla parpadeaba entre advertencias. Actividad no identificada en la torre C. Cambié a la cámara correspondiente. El pasillo estaba lleno de humo, no por fuego, sino por niebla espesa, blanca. Entre esa bruma, varias siluetas pequeñas se movían. Niños, docenas de ellos, caminando descalzos, mirando hacia las cámaras. Uno de ellos levantó la mano. En la señal, la distorsión se acentuó. El humo pareció salir del propio aparato y llenar la garita. No podía respirar. Abrí la puerta para ventilar y escuché risas por todo el pasillo, corriendo en círculos alrededor de mí. Cuando las alarmas se apagaron, la niebla se disipó, pero en el suelo quedaron pisadas diminutas, húmedas, dirigiéndose hacia la morgue. El supervisor me pidió revisar las grabaciones de esa noche. Copié el video del sistema al portátil. Duraba 3 minutos. En la imagen se veía mi garita normal, yo sentado, los monitores encendidos. Luego, una interferencia. Y algo apareció. Una sombra se materializó detrás de mí. Su cabeza se inclinó lentamente hasta quedar junto a mi oído. No podía distinguir su rostro, pero su boca se movía. Avancé cuadro por cuadro para leer los labios. Formaban una frase. Nos abriste la puerta. El archivo se cortó. Intenté reproducirlo otra vez. Solo ruido blanco, hasta que entre el estático se escuchó mi propia voz diciendo: ahora sí, jugamos en serio. Esa fue la noche que decidí renunciar. Había soportado 2 meses y medio. Mi mente no distinguía ya entre sueño y vigilia. Fui a la oficina del supervisor con la carta escrita a mano. Él la leyó, suspiró y dijo: sabía que no llegarías a los 6 meses, pero ya no depende de ti. ¿Qué quiere decir? Que ya te eligieron. No entendí. Él solo señaló el monitor de seguridad que tenía en su escritorio. Mostraba mi garita, vacía, y dentro un niño sentado en mi silla, girando lentamente, con una sonrisa morada. Si te vas, continuó, él se va contigo. Salí sin decir nada. Pensé en huir, no regresar nunca, pero cuando crucé la puerta principal del hospital, el sonido me persiguió. Pum, pum, pum. El rebote del balón, marcando el paso detrás de mí hasta que llegué al auto. Encendí el motor. En el retrovisor, una sombra sentada en el asiento trasero, pequeña, sonriente. Esa madrugada, después de ver al niño en el retrovisor, no recuerdo haber conducido. Solo sé que el hospital quedó atrás y el sonido del balón seguía golpeando el asfalto, como si botara en algún punto de la carretera. Cuando por fin llegué a casa, el reloj marcaba las 3:13 a.m. Aparqué, bajé sin mirar atrás y cerré con llave. La radio del coche se encendió sola. Ruido blanco, luego la misma voz infantil. No cierres la puerta. Apagué el motor, corrí a mi habitación. Esa noche no dormí. La linterna del trabajo seguía titilando en la mochila, aunque nunca la había encendido. 2 días después, el teléfono fijo sonó a la misma hora de siempre. Respondí medio dormido. Silencio. Y después, la respiración de un niño. ¿Por qué me dejaste ahí? Colgué, pero volvió a sonar. Esta vez era el supervisor. Vuelve, las cámaras te están mostrando y tú no estás aquí. ¿Qué dice? En la garita hay alguien igual a ti. Está firmando el registro con tu nombre. Miré mis manos. Tenían el sello del hospital, como si acabara de fichar entrada. Empecé a evitar los espejos. Cada reflejo devolvía algo que no era del todo mío. Una noche, en el baño, el vapor empañó el vidrio y apareció un dibujo hecho desde adentro. 2 manitas abiertas y un balón entre ellas. ¿Jugamos?, susurró mi reflejo. No moví los labios. El espejo se agrietó y cayó en pedazos, pero en cada fragmento seguía viendo esos ojos azules, inmóviles, mirándome desde un fondo más oscuro que el cristal. Decidí volver. Tenía que cerrar el ciclo, enfrentar lo que fuese que me había seguido. El hospital parecía abandonado. Sin embargo, la garita estaba encendida, el monitor funcionando. En la silla, alguien. Yo.
El otro yo giró lentamente y sonrió. Tenía la piel ceniza, las ojeras negras. «Llegaste tarde», dijo con mi voz. El aire vibró, las cámaras mostraron al niño, al médico sin rostro, a las sombras caminando hacia la garita. Todos venían de los pasillos, de la morgue, de la Torre 7. El otro yo se levantó y me tocó el hombro. «Es tu turno de quedarse». Cuando desperté, estaba en la Torre 7. Las paredes estaban limpias, recién pintadas. Nadie a la vista. En el estacionamiento, el auto del doctor seguía ahí, cubierto de polvo. Me acerqué. En el asiento del conductor, una figura, el mismo hombre, con los ojos cerrados, sonriendo. «Gracias», murmuró, y el cuerpo se deshizo en polvo gris. El motor se encendió solo y el estéreo repitió una frase una y otra vez. «Torre 7 completada». El contrato terminaba esa semana. Fui al supervisor con la intención de firmar mi salida. «Felicitaciones», dijo. «Pocos llegan a cumplir los 6 meses». Extendió un sobre. Dentro, el bono prometido y una tarjeta de identificación nueva. Mi foto, pero la fecha era del próximo año. «¿Qué es esto?» «Tu renovación automática. Ya eres parte del hospital». «Yo no la firmé». «Ellos sí», dijo, señalando el techo. El sonido del balón empezó de nuevo, rebotando sobre el piso de la oficina. Pum, pum, pum. Dicen que hace unas semanas contrataron a un muchacho nuevo, boxeador también, fuerte, incrédulo, valiente. Yo lo vi llegar desde el monitor, ajustándose el uniforme. El supervisor le hizo la misma pregunta. «¿Le tiene miedo a los fantasmas?» Él rió. Yo también, desde la garita, aunque ya no tengo voz, solo el eco del balón que sigue rebotando, marcando el ritmo de cada turno. Pum,